En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Atención, atención, que aquí está con nosotros el senador por el Biobío, el socialista Gastón Saavedra Chandía. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, querida Constanza y Álvaro, y el James que está por ahí también. Y también saludamos al consejero regional independiente, declarado candidato al municipio, a la alcaldía de Concepción, el abogado James Argo. Muy buenos días, James. Muy Hola, buenos James. días, Álvaro. Hola Gastón también, y a todos los que nos están viendo y o escuchando. Comencemos, pues. Oye, se acerca el 18 de octubre, ya es mañana. Mañana, y dicen que no hay actividades programadas, que creemos que va a ser un día conmemorativo importante para la reflexión. Si el gobierno está como... Bueno, el presidente y la vocera no están, Claro. para empezar, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? A propósito de esto que ocurrió el 18 de octubre del 2019, Macaya hace un llamado, ¿cierto?, a terminar con el octubrismo a propósito del plebiscito que vamos a tener en diciembre. Hay que votar a A favor. favor, dice él. ¿Qué piensa usted, senador? Mira, para terminar con el octubrismo hay que resolver los problemas que fueron la base del movimiento social y que se expresaron en las calles. Uno puede estar de acuerdo o no con el método de expresión, pero no hemos resuelto el problema de las pensiones, no hemos resuelto los problemas de la lista de espera, no hemos resuelto los problemas de la educación, de la crisis de vivienda, por nombrar 4 centros principales de lo que eran las bases fundacionales de ese movimiento social que se expresó en las calles de nuestro país. Entonces, yo creo que Macaya, que expresó su voluntad en su momento de abrir todas las puertas para lograr acuerdos sobre temas que son trascendentes para el país, de repente se cerraron y nos pareciera ser que no hay más voluntad de abrirla para poder zanjar estas situaciones y comenzar a caminar en un país que da respuestas desde la política también a demandas sociales, cosa que no hemos hecho y yo diría que es la única forma de ir terminando con el octubrismo. De otra forma va a ser una cuestión latente, como lo expresan las encuestas. Ojo con eso. Oiga, Se está senador, acumulando sí. de inconformismo, rabia, en fin, por parte de la ciudadanía. Y a propósito de lo que usted estaba planteando, una de las reivindicaciones que se planteaba en la calle hace 4 años era precisamente las pensiones miserables, no más AFP. Resulta que el gobierno ha resuelto postergar la reforma de pensiones hasta después del plebiscito de diciembre. ¿Qué opinión tiene de eso, senador? Bueno, yo ayer creo que lo dije en la Sí. misma moneda, junto con Juan Santana, que es nuestro representante en la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión de Trabajo, que no me parecía la postergación, porque creo que es dilatar una situación en demasía y al mismo tiempo quedar expuesto, a mi entender, si se aprueba la Constitución, va a ser poco menos que imposible instalar una reforma previsional. Hay que hacer Porque una reforma de la Constitución ahí. Sí, pero es que además esa nueva Constitución vuelve a los 2/3, o sea, instala cerrojos lo mismo que tuvo la Constitución de Pinochet, porque hoy día quiero recordar que esta Constitución se puede reformar con 4/7, no así la nueva. Oye, hablando un poquito de lo que comentaba el senador, ¿cierto? Que los grandes temas que llevaron al 18 de octubre fueron pensiones, listas de espera, educación y vivienda. Educación, además, fue uno de los lemas, ¿cierto?, que el actual gobierno llevó dentro de su... Pública, gratuita. Pública, gratuita y de De calidad. calidad. Era el lema que tenían cuando ellos fueron estudiantes universitarios. Y ahora que están en el gobierno, poco hemos visto de educación pública, gratuita y de calidad. No sé qué piensas tú, James, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en educación? O sea, antes de entrar a educación, conversemos de lo otro. Para terminar con el octubrismo, lo primero que hay que hacer es condenarlo. O sea, aquí hay personas, no hablo por Gastón, porque Gastón es de los pocos que se mantuvo ahí firme en el timón, que validaban este tipo de cosas, que les parecía bien, digamos, que entendían el malestar de que hubieran incendios, se quemaran iglesias, se quemaran locales comerciales, de que se rayara la ciudad, que se destruyera todo. Entonces, el primer punto es reconocer que el fin no justifica los medios, pues es como una cosa básica, y reconocer que en el otro hay un igual, independiente que tengamos diferencias. Aquí en Chile todavía se puede pensar distinto, pero hubo un tiempo en el que parecía que eso no era posible, eso pena de irse de funa o de que te golpearan o qué sé yo.
Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente dentro de todo ese movimiento había algunas cosas que decían alusión con este tipo de políticas públicas, pero también y con mucha fuerza el tema no más abuso y no más corrupción. Y cuando uno ve que el gobierno y algunos gobiernos regionales están enredados con este tipo de cosas, obviamente se hace difícil pensar en una solución o que ese malestar, digamos, vaya bajando. Y lo tercero, y para conversar un poco el tema constitucional, a mí me llama mucho la atención esta postura de que volvamos al Parlamento. Yo soy una persona que ha votado rechazo 2 veces, rechacé la salida, pero también la entrada, porque me parecía que esto se podía canalizar desde el punto de vista legislativo, que es donde está radicado este tipo de discusiones, y el resto decía, no, los que promovían este proyecto o este programa, no, tiene que ser una asamblea constituyente, tiene que ser un órgano distinto, y resulta que ahora nos damos vuelta, y como no nos gusta el texto constitucional, oye, mira, que se rechace nomás, porque así vamos al Parlamento, y vamos al Parlamento ahora con esto los 4/7, que además algo que no acomoda. Entonces, a mí, por lo menos, me llama la atención esa postura, y por supuesto que es una cosa obvia, si el texto constitucional se rechaza, tendremos que ver cómo seguimos, pero me parece un poquito antojadiza o un poquito acomodaticia esa postura. Oye, perdona que me meta en la discusión, James, pero ¿no te parece excesivo reducir el alzamiento popular, la revuelta social, el estallido social a los destrozos, a los desmanes, a la acción vandálica de los infiltrados en las marchas? ¿Y qué pasa con las manifestaciones masivas en Concepción? Nunca se vio en la historia, por lo menos que yo tenga memoria, marchas que tuvieran la enorme cantidad de adherentes que hubo en Concepción. En Santiago, ¿para qué decir? Entonces, ¿no te parece un exceso reducir todo lo que pasó en el mes de octubre y los meses posteriores a la lamentable secuela de destrucción que dejaron infiltrados, que salvo muy escasas excepciones, aún no se sabe quiénes son, de dónde venían, quiénes los organizaban, etcétera, etcétera? Es otra parte además del problema, no saber quiénes cometieron estos actos vandálicos. No, yo no he reducido nada, la pregunta era cómo salimos de esto. Yo partí diciendo que me parece a mí que había una serie de demandas que tienen que ser atendidas, que algunas dicen relación con política pública, otras dicen relación también con temas asociados a los abusos, a la transparencia, una cosa un poco más, si ustedes quieren, sociológica. Pues, ¿cómo frenamos los abusos? No basta una ley que diga fin a los abusos, digamos, claro, una cosa un poco más difícil. Pero si lo que buscamos es salir de esto, partamos reconociendo que nos equivocamos. Y aquí hay un grupo de personas, no lo digo por Gastón, que son parte de este gobierno y que siguen mirando con cierta simpatía lo ocurrido. ¿Por qué? Porque las demandas le acomodan, y cuando las demandas acomodan, en el sentido da lo mismo cómo se plantean esas demandas. A mí eso no me parece. Y por eso es que creo que un punto de partida, no es lo único, pero un punto de partida es reconocer que en esto nos equivocamos. Me parece bien, por ejemplo, que salvo el Partido Comunista, no se esté buscando celebrar o conmemorar, porque el gobierno decía, oye, un momento de reflexión. A lo mejor debieran reflexionar. ¿Usted, senador, está de acuerdo con este silencio del gobierno respecto del lanzamiento de octubre? Mira, es compleja la situación que vive el gobierno con esto de las dos almas que tiene. Entonces, esto puede ser un elemento además de tensión de la relación al interior del gobierno, y eso es lo que no necesita. Necesita posiciones mucho más gubernamentales, mucho más unitarias de expresión de esto. Y yo te digo, no tengo temores en decirlo, que hay aún insolutas las demandas principales de los movimientos sociales en su momento. Y es cierto, algunos fuimos capaces de decir, mire, no nos gusta la violencia que se expresa en las calles, nunca supimos quiénes eran los grupos esos que estaban allí. El gobierno también de la época no ayudó mucho en esto. Y es cierto, uno de los abusos, y yo me recuerdo que el presidente, ¿te acuerdas? Que estaba por la minera ahí en la cuarta región, la región de Coquimbo. Entonces las expresiones de abuso es la que en ningún tiempo se pueden aceptar, de abuso y de corrupción, en este tiempo, ni en el que viene, ni en el que pasó. Son las situaciones que demanda la población y que también tienen que tener solución, y la aplicación del rigor de las leyes para quienes son los responsables. En esto no deben haber dos opiniones, porque el síntoma de la corrupción es lo que socava los procesos de democratización permanente que tienen que vivir las sociedades. Se comienza a diluir después el apego a la democracia. Vean las respuestas que se entregan en las encuestas, si de algo sirven, es para ir tomando la temperatura de lo que está pasando en la sociedad.
Y allí claramente el desapego a la democracia tiene que ver evidentemente con situaciones que no se han zanjado o no se quieren zanjar como corresponde para asumir las responsabilidades cuando se es gobierno y te toca asumir situaciones que tienen que ver con la corrupción y que tienen que ver con la falta de probidad cuando estás gobernando. Entonces, son temas que están pendientes, que están latentes y que evidentemente la sociedad no la acepta y tiene la razón. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener la preocupación y la ocupación para zanjar esta situación. Yo espero que, en definitiva, más que hacer vivir el octubrismo, veamos lo que está pendiente, y lo que está pendiente aún está viviendo porque no lo hemos resuelto. Y no ha habido la voluntad expresa, después de que sí la hubo para aplacar los movimientos y el compromiso de avanzar en esto. Y en esto hemos avanzado nada. James, ¿la nueva constitución da fin al octubrismo o no? O sea, yo lo que espero es que sí, porque yo en realidad, igual que lo hemos conversado en otras oportunidades con nuestro amigo Gastón, la verdad es que estamos expectantes al texto final y con eso hacer la comparativa. Yo en lo personal estoy abierto, más abierto a probar. Veo varias cosas que a mí me llaman la atención y que creo que son para mejor, pero también hay que ser justo y honesto que esto, de nuevo, así como el octubrismo no se puede limitar solamente al vandalismo, a perseguir a los responsables, que por cierto hay que hacerlo. También me parecería un poco reduccionista decir, oye, mira, aprobamos la nueva constitución, la que sea, digamos, la que me gusta, la que no me gusta, y con esto se resolvió el problema, y el país cambió, y se acabaron, digamos, los problemas en educación, y resolvimos los problemas de corrupción. Yo creo que es una cosa que es más constante, y por eso es que a mí me parece importante esta condena transversal en los términos que manifiesta Gastón. O sea, en realidad no me llama la atención, pero no me parece bien que hayan partidos que que son de gobierno, además, llamando a conmemorar y hacer actos y hitos especiales de esto. Este es un momento que fue muy triste para muchas personas. Otras personas, claro, se sintieron escuchadas, digamos, y eso tampoco hay que desconocerlo. Pero si uno mira hacia atrás, fue un momento de excesos, que después tuvo su correlato en los excesos constitucionales con la convención. Entonces, yo más bien, claro, me parece bien un llamado a la reflexión de cómo estamos y dónde estamos después de estos 4 años. Y uno revisa y uno ve, por ejemplo, que hay ciudades como Concepción que no han vuelto a ser las que eran antes, que están con problemas a la fecha de comercio ambulante, donde está todo rayado, ni Pedro Valdivia ha vuelto a la plaza todavía. Y esto que pasa en Concepción pasa en muchas otras partes. Y cuando se habla de que la Constitución es la casa de todos, yo diría, bueno, la ciudad también de alguna manera es la casa de todos, y preocupémonos de vivir en lugares que sean agradables. Estamos hablando de cosas básicas, que la ciudad no esté sucia. Y recién ahí podemos empezar a volver a donde estábamos, que era proyectar ciudades de clase mundial y volver a soñar. Yo creo que eso también lo hemos perdido porque hemos estado preocupados de resolver lo básico y el desde, como se dice. Oye, a propósito de ciudad, Concepción está muy complicado en este minuto porque hay un fallo, no sabemos si total, pero en varios semáforos, varias esquinas de la calle Freire, lo hemos dicho desde muy temprano, nos han informado los auditores que hay Freire es la principal calle con fallas, también calle Paicaví, con semáforos que no están funcionando esta mañana. El senador decía que uno de los síntomas que formaba parte de las demandas del levantamiento de octubre, entre paréntesis, un auditor dice, Enrique Soto dice, ¿qué podría conmemorarse un 18 de octubre? Es lo que estamos tratando de descifrar aquí en Buena Costumbre, pero planteaba el senador que la corrupción es uno de los temas que molestaba a la gente y que la llevó a levantarse. Y sin embargo, el señor Crispi, asesor, jefe del segundo piso en La Moneda, senador, se niega a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué se niega, senador? ¿Y por qué parece que el gobierno lo ampara? Porque aparece el ministro de Justicia elaborando una teoría para justificar que Crispi no vaya a la comisión de la Cámara de Diputados. Mira, a mí no me parece lo que ha hecho el gobierno, creo que es un tremendo ministro, Luis Cordero. Yo también creo lo mismo. La argumentación que hace, lo único que hace es tejer un manto de protección para algo que es básico y elemental. Ante la ley, ninguno de nosotros, los 20 millones o los que sean de habitantes que estamos en este país, no somos distintos, no debemos tener ningún privilegio. Por tanto, debe ir a la comisión de uno de los poderes del Estado, la Cámara de Diputados, que está en la Constitución, expresamente es una facultad, las comisiones de investigación.
y por lo tanto no asistir creo que es un desacato a la democracia por parte de Miguel Crispi y debe asistir. Ahí se quedó pegado el senador. Se quedó ¿Ahora? congelado, ahora sí. Congelado. Bueno, estaba en que Miguel Crispi no debe hacer este desacato y debe ir a prestar las declaraciones o entregar su opinión, como quiera verse, a la comisión que funciona en la Cámara de Diputados. Porque si no estamos haciendo justamente lo que era el primer punto de conversación, Sí. los privilegios que te otorgan el poder o estar en el gobierno. Creo que es malo y al mismo tiempo es muy malo para la imagen del gobierno. El gobierno no ha resuelto los problemas que tienen que ver con falta de probidad y esto lo sigue manteniendo latente. Entonces creo que es un error de estrategia si es que no quiere ir a declarar por razones de ir dejando atrás lo que creen ellos que con la no comparecencia se tiende a olvidar. No es así. Es un tema latente también en la sociedad. Tu opinión de lo de Crispi, James Argo. O sea, yo creo que el Contralor Bermúdez fue bien elocuente en esto, porque Sí. mira, una de las bases y uno de los principios democráticos es el deber de rendir cuentas. O sea, lo que uno puede esperar y debe esperar de sus autoridades es que ante alguna consulta, sea a través de un requerimiento de transparencia, sea una comisión investigadora, lo que fuera, apersonarse. Entonces, empezar con esta tesis jurídica de que hay un estatuto particular para lo de presidencia, o que en este caso no corresponde que él vaya porque él no es funcionario público, o sea, queda instalado, como dice Gastón, un manto de duda, primero. Y lo segundo, no colabora en lo que estamos buscando, que es restablecer las confianzas, porque creo que hay pocas cosas que pueden dar más desconfianza que una persona no esté dispuesta a comparecer a alguna instancia, en este caso del Congreso, a decir y a comentar, si no hay nada que ocultar, porque eso es lo que ha dicho en este caso los distintos partidos de gobierno. Bueno, con mayor razón, participar y ir aclarando participación. Ahora, ¿qué es lo que sospecho yo? Que también lo conversamos en un minuto en este programa, que nos está pasando esto de las dos almas. Recordemos que cuando estalla esto Democracia Viva, Revolución Democrática era un partido que sabía esto con anticipación, porque cuando le preguntan al presidente de Revolución Democrática, oiga, bueno, ¿y el señor Crispi sabía de esto antes? Y dice, mire, no le voy a contestar esta pregunta. Entonces, queda instalado que pareciera que los de Revolución Democrática algo sabían, y puede ser que a través de este tipo de preguntas y consultas termine saliendo eso a flote y reviviendo estos problemas que están ocurriendo en el gobierno. Como sea, me parece una mala señal, si así fuera, que se privilegie la armonía dentro de la coalición de gobierno en desmedro de lo que esperamos todos, que es la transparencia y que se aclaren este tipo de cosas. Oye, senador Saavedra, don Gastón, ¿crees tú que habrá manifestaciones de protesta? ¿Crees tú que efectivamente existe este sentimiento de permanencia del octubrismo en ciertas almas de compatriotas del país? No, de que existe, no podemos tampoco decir no existe. Son expresiones, son opciones que pueden ser. A ver, tenemos que distinguir, dejemos afuera todos los que son las expresiones de salvajismo, Sí. todo eso para afuera, pero de expresiones de la movilización social para tener claro cuáles son los problemas vigentes y que aún están insolutos, la movilización no se puede despreciar en esto. Y por lo tanto es parte de la vida de los movimientos sociales. En eso no debemos tenerle temor. Es parte de lo que permite que las democracias vayan resolviendo también y sean escuchados quienes son los componentes de los diferentes movimientos sociales. Yo a eso no le tengo temor. El punto es otro, es esta introducción de elementos exógenos a estos movimientos sociales que transforman esa energía en vandalismo, y eso es lo que tenemos que rechazar todos. La violencia como expresión de la actividad política en la que todos tenemos que rechazar. Y en eso creo que venimos saliendo de lo que fueron los 50 años, y allí hubo un consenso más o menos generalizado de rechazar la violencia como parte de la política. Bueno, eso es permanente. Eso no es una cuestión que solo cuando se celebran 50 años. No, es que es siempre la sociedad. La violencia no puede estar, ¿cierto?, encabezando demandas sociales. Es la movilización social, son sus dirigentes sociales, son las demandas que son las que se tienen que expresar y que son legítimas, que además se hagan en una sociedad que es democrática.
Senador, queremos agradecerte mucho tu participación esta mañana. Lo mismo para ti, James Argo, que hayas venido nuevamente a conversar con nosotros aquí en Buena Costumbre. Nos tenemos que ir porque ya viene Francisco Ivieta, recién recuperado. Así que no podemos quitarle espacio a su programa. Les tenemos que dejar un abrazo para cada uno. Saludos, James. Saludos, Muchas senador. gracias, que estén muy bien. Oye, yo me quedé con ganas de seguir preguntando, ¿qué falta entonces para resolver estos problemas? Reprima las ganas, Falta de reprímase. voluntad, pocos consensos. ¿Qué está pasando que no se resuelve? Llevamos ya 4 años del estallido y parece que seguimos más o menos igual. Queda pendiente la pregunta. 15 años esperando la reforma previsional. Mira. Claro, imagínense. Chao, James. Hasta luego, senador. Nos vemos. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.